Amados, buenas noches, ¿cómo les va? Bendiciones, bendecida noche, con frío. No sé si ustedes me ven, estoy abrigadito, con mi cuello bien calentito. Hace frío esta noche, no tan frío como las otras noches pasadas, pero frío igual. Gente querida, Dios me los bendiga. Shabbat Shalom, bendecido sábado. De sábado decimos porque ya pasadito las 6 de la tarde, ni bien cayó el sol, ¿sí? Comienza el Shabbat. Así que bendecido sábado para cada uno de ustedes. Nati, ¿cómo estás? Bendiciones. Una blende gigante. Pau, buenas noches también, bendiciones. Sí, bendiciones a quienes estén viendo el video en este momento, pero bendiciones también a quienes luego lo vayan a ver por diferido. ¿Sí? Gente, hoy quería hablar un tema... hoy, y como venimos haciendo, continuarlo mañana, un tema, wow, una cosa es leer por arriba, ¿no? Lo que nosotros podemos llegar a leer en las escrituras. Una cosa es leer por arriba, leerlo apurado, o leerlo simplemente porque quiero cumplir con un devocional, o leerlo por el solo hecho de decir, sí, hoy leí, y calmar a mi mente de que sí, hoy leí las escrituras. Pero cuando profundizamos en lo que salió de la boca de papi, cuando profundizamos en aquello que el Ruach, que el Espíritu Santo, ¿sí? habló directamente, ¿sí? a sus hijos, a los suyos, cuando profundizamos en aquello, wow, la verdad que encontramos una riqueza, ¿sí? Y encontramos guía, y encontramos dirección. Y como dice el Salmo 32, Señor, hazme entender, ¿sí? Hazme entender para que yo pueda caminar por tus caminos. Enséñame el camino por el que tengo que andar. Neri, ¿cómo estás? También buenas noches, bendiciones para vos y los tuyos, tu familia. Entonces, gente, necesitamos... Si nosotros citamos el Salmo 32, ¿sí? Podemos decir, Señor, enséñame tus caminos. Señor, hazme entender. Señor, trae revelación en mi vida para que yo conozca el camino por el que tengo que andar, ¿sí? O sea, a mí me gusta mucho parafrasear este tipo de cosas, ¿sí? Para poder entenderlo por ahí desde otra perspectiva. Y es cuando yo le digo, Señor, enséñame el camino, cuando yo recito esa oración, cuando yo esa oración la hago mía, y le digo, Señor, hazme entender. Señor, trae revelación en mi vida. Papi, háblame para que yo pueda conocer el camino por el que tengo que andar. Porque me doy cuenta que por el que he andado me ha ido mal. Señor, seguramente le erré de camino. Entonces, enséñame el camino correcto. Enséñame para yo cruzarme de camino, para dejar de andar por donde voy y comenzar a transitar el camino ya determinado por vos. Aquel camino que ya está determinado para mi vida, aún antes de la fundación del tiempo. El otro día hablábamos acerca de Jeremías, ¿sí? Donde el Señor habla a Jeremías y le dice, Jeremías, aún mientras estabas todavía en el vientre de tu mamá, yo ya te había designado como profeta a las naciones, ¿sí? No había salido todavía, estaba en plena gestación, ¿sí? Jeremías estaba siendo formado en el vientre de su mamá todavía y Dios ya había trazado su camino. Ya había Dios determinado, trazado, escrito el camino por donde Jeremías tenía que andar. Ahora, Jeremías es una excepción. Solo él, no Señor. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial tenemos una función, una tarea, una asignación aquí en la tierra. Hay un camino ya establecido para vos y para mí, ¿sí? Entonces, cuando yo hago mía aquellas palabras, ¿sí? De los salmos, del Salmo 32, versículo 8 específicamente, le digo, Señor, hazme entender. Señor, trae luz a mi mente. Señor, yo no quiero conformarme, como hemos hablado el otro día, ¿sí? Despegándonos del sistema. Señor, yo no quiero conformarme a este sistema, estar de acuerdo con este sistema que no ha hecho más que oprimir mi vida, que castrar, ¿sí? espiritualmente
castrar mis capacidades. Señor, hazme entender, trae luz, háblame y hazme entender, hazme conocer, enséñame, muéstrame el camino que ya trazaste y determinaste para mi vida, para yo dejar por donde voy, ¿sí? Y ahora encaminarme en esto que me estás enseñando. ¿Me entienden? Wow, eso es tremendo. Por eso digo que es tremendo cuando podemos desmenuzar la palabra, ¿sí? Pero sin salir del contexto. Poder parafrasear la Biblia sin salirnos del contexto. No creándole un contexto que me conviene. Claro que no. Sino, no quitarla de ahí. Pero que yo la pueda entender. Con palabras sencillas, pero palabras que golpeen. Que me hagan chocar de frente con la revelación, con la verdad. Carlitos querido, ¿cómo estás, mi hermano? Tanto tiempo. Un abrazo grandote, ¿sí? Desde aquí de Montevideo, en Riville, un abrazo gigante, Carlito, para vos y los tuyos. Entonces, es eso, gente. Señor, hazme entender el camino. Ahora, perfecto hasta acá. Pero el tema es que si te dispones, claro que sí, si haces esa oración con la intención de que si papi me muestra, yo me encamino, porque después tenemos la otra también. Papi, muéstrame el camino. Y yo me lo imagino a Dios diciendo, ¿para qué? ¿Para qué si yo te voy a revelar cuál es mi verdad y no te vas a encaminar en ella? ¿Para qué te lo voy a mostrar si no estás dispuesto a dejar el camino por el que vas? Porque te gusta, porque te conviene o por lo que sea. ¿Me entienden? Entonces, Señor, hazme entender porque quiero. Señor, enséñame el camino porque estoy dispuesto a dejar el camino por el que voy y a encaminarme en el que tú me muestras. Entonces, cuando el Señor encuentra esa disposición en nuestras vidas, realmente de querer ser transformados por Él, de no conformarme, ¿sí?, a este sistema, sino, Señor, muéstrame, enséñame, porque realmente quiero. Yo lo he contado un montón de veces. Susana, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Gerardo, querido, también un abrazo gigante para vos y tu mamá. Entonces, gente, cuando... ¿qué le estaba diciendo? Una de las cosas que yo creo que el Señor encontró en mi vida es cuando yo me levantaba a la madrugada, ¿cuándo fue? En el año 2015... Todo esto empezó en el año 2015, se intensificó en el 2016, ¿sí? No, esto comenzó antes. Desde el año 2014 comenzó, ¿sí?, todo esto. Donde yo le decía, y donde yo veía, bueno, muchos de ustedes saben porque se los he contado, el que no lo escuchó nunca lo escuchará ahora, pero íbamos los domingos a la iglesia. Nos sentábamos, escuchábamos un mensaje, nos volvíamos a casa, vivíamos la semana tironeando como podíamos, llegaba el próximo domingo, sentarnos, escuchar un mensajito, así. 20 y pico de años, ¿sí? 22, 23 años de nuestras vidas haciendo eso y, gente, llegó un punto, lo saben muchos de ustedes, donde le dije, Señor, si por esto dieron la vida los apóstoles, si por esto murieron muchos, si es esto, nada más que esto es la vida cristiana, esta es la dinámica del reino, si es esto, gente, textuales palabras, le dije, Señor, yo renuncio, no quiero. Porque adentro mío sabía que tenía que haber mucho más que solo eso. Digo, yo pensaba y decía, estos hombres, cuando me enteré cómo murió Pedro, ¿sí?, que lo quisieron crucificar y él dijo, momento, no sé cómo lo habrá dicho, pero momento, no, ni siquiera soy digno de morir como mi maestro. ¿Quieren crucificarme? Crucifíquenme.
Esto se lo estoy parafraseando yo, gente, por favor. Crucifíquenme, pero háganlo de cualquier otra manera, menos morir como mi maestro. De cualquier otra forma, porque ni siquiera soy digno de morir como él. ¡Wow! Y yo veía la dinámica de vivir a los tirones en la semana, conformarme con el domingo, ir, sentarme, escuchar un mensaje, irme a mi casa, igual, volver después de una semana, igual. Yo digo, por esto murió Pedro. Por esto fue capaz de morir Felipe. ¿Felipe murió, amor? ¿Felipe el que apedrearon? Sí. Esteban, se me confundieron ahí los apóstoles. Esteban. Digo, por esto. Esto es. Digo, Señor, yo renuncio. No quiero saber nada con esto, porque seguramente hay mucho más. Y yo quiero saber cuánto más hay. Y allí, gente, allí comenzó todo, donde papi nos empezó a mostrar, nos empezó a enseñar. ¿Por qué? Porque había disposición en nuestras vidas de, Señor, muéstrame, por favor, para emprender ese camino, para tomar ese camino. ¿Sí? Yo creo que estoy siendo bien claro con lo que digo, ¿no? O sea, no podemos decirle, Señora, enséñame, cuando no estoy dispuesto a hacer lo que se me va a enseñar. Entonces, si papi no ve disposición en nuestros corazones, mi gente, olvidémonos, ¿sí?, de que la revelación, de que la luz, de que el entendimiento vendrá a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Para qué? Bien, ya lo dijo Yeshua, ¿sí? Las perlas a los chanchos no se le tira. Tremendo, gente. ¿Eh? Tremendo esas palabras que salieron de su boca. Pero ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué voy? Esto es una pequeña introducción o gran introducción, como ustedes quieran tomarlo. Pero, gente, lo que yo quiero hacer hincapié en esto. Hoy el Señor hablaba, hoy en la tarde el Señor hablaba a nuestros corazones. El Señor nos dio dos textos, dos ocasiones en su palabra, donde dijimos, wow. Después, al rato que mencionamos estos versículos, nos pusimos a analizar y profundizamos en eso, ¿no? Dijimos, vamos a ver cómo están escritos estos versos en su original, ¿sí? Vamos a buscarlos, porque seguramente no es esto solamente lo que está traducido acá al idioma castellano, sino que vamos a ver qué es lo que el Ruaj quiso decir. ¿Qué es lo que el Ruaj se encargó de que quedara impreso aquí, ¿sí?, para poder conocerlos nosotros casi 2000 años después de que esto sucediera? Luisito querido, buenas noches mi hermano, bendiciones para vos y los tuyos. Entonces, vamos al libro de Mateo, escríbanlo, anótenlo por favor ahí, Mateo capítulo 7, y les voy a leer el pasajito completo. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 17, dice lo siguiente. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: por tanto, miren esto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, miren eso, si yo quiero aclarar eso, todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica, dice, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que oye y no las pone en práctica, dice, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¡Wow! Tremendo. Lo dejamos ahí.
Vamos por favor al libro de Lucas. Lucas capítulo 22, también aquí en la Nueva Versión Internacional. Yo sé leer a veces diferentes versiones porque me gusta y hay veces que como que se explica un poquito más y eso está bueno porque a veces hay versiones que son medias complicadas y a veces no las llegamos a entender. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, miren lo que dice. Lucas 22, versículo 31 y 32. Simón, Simón, está hablando Yeshua, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y sigue diciendo, ¿y tú cuándo? Eso lo vamos a continuar mañana. Pero miren esto. Pedro, mira que Satanás los ha pedido para zarandearlos. El mismo verso, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Yo no sé si ustedes han visto las películas. ¿Vieron las películas de Moisés, las películas de Josué? ¿Sí? Cómo los campesinos en ese tiempo zarandeaban el trigo. Juntaban, iban al campo, ¿sí? No sé si lo han visto, se ven en todas las películas. ¿Sí? Hacen los manojos, van cortándolos con la hoz o con un cuchillo, van cortando, van armando manojos, y esos manojos los traen a cierto lugar, ¿sí? Los vuelcan y los golpean con un palo o con la misma horquilla. ¿Vieron ese tipo tridente pero con 4 dientes? ¿Sí? Los golpean para que el trigo, tanto sacudimiento y tantos golpes, el trigo se sale de su vainita, ¿sí? De su cascarita, ¿sí? Y cae la semilla, se separa la semilla de la paja. ¿Ah? Y después, ¿sí? En un momento de viento, ¿sí? El campesino carga su horquilla, ¿sí? con esa paja, con ese grano, y lo levanta y lo mueve, ¿sí? Entonces el viento se lleva la paja y la semilla cae al suelo. Bueno, eso es. Satanás los ha pedido para zarandearlos, aventarlos, ¿eh? A ustedes, como hace el campesino. Pero dice Yeshua, Pedro, yo he rogado. Yo una vez hice como si fuera un chiste, ¿no? Y decía, yo me imaginaba, ¿no? Yeshua hablando con Pedro, mira, Pedro, está pasando esto. Y yo me imagino que Pedro le habría dicho, Señor, y le dijiste que no, ¿verdad? Le dijiste que no, que somos tuyos, que me imagino que no me vas a dejar en esta. ¿Ah? Tremendo. Y entonces encontramos ahí Pedro, 2 veces. ¡Ey! Pedro, Satanás los ha pedido para probaros, para zarandearos. ¿Ah? Por eso el título del mensaje de hoy es zarandeados. ¿Ah? Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¡Wow! Tremendo. Señor, le dijiste que no. No. Yo he rogado, yo he pedido para que tu fe en ese momento no falte. ¡Wow! Pero Señor, le hubieras dicho que no. ¿Ah? Tremendo. Ahora, como les digo, ¿no? Me gusta desmenuzar el mensaje y buscar palabras claves en su original. ¿Tenemos todas las herramientas? Claro que sí. Uno va allí al Strong, al diccionario Strong, ¿sí? Busca la numeración, busca las palabras en su original hebreo, en su original griego, ¿sí? Y allí buscamos lo que salió de la boca del Ruach, de la boca del Eterno, para que nosotros podamos saber y comprender muy bien hoy lo que se nos está diciendo. Y tremendo, gente. Miren esto. Yo acá le puse, bueno, ahora voy.
Ahora voy. Dice, Satanás, Pedro, Satanás los ha pedido. Entonces busqué la palabra esa, los ha pedido. Digo, ¿cómo es que los pidió? Sabemos, si leemos y estudiamos, sabemos que hay una corte celestial. Ya después vamos a ir, lo vamos a ver en el libro de Job. Hay una corte celestial donde se presentan los hijos de Dios, donde se presentan los ángeles y donde puede presentarte el mismo Satanás también. Recuerden que Satanás no es el nombre del diablo, su nombre es Lucifer, también se presenta como Jailel y otros nombres más, ¿sí? Azazel también, ¿sí? Pero Satanás es un título, ¿no? Satanás es el acusador. Entonces se presenta Satanás, se presenta Jailel, se presenta el diablo, se presenta el acusador también, en esa corte celestial, también se presenta, ¿sí? Para acusar a los hermanos. Entonces, Satanás se presenta en ese lugar y dice, no sé cómo le dirá, vengo a pedir a Pedro. Tremendo. Vengo a pedir a Pedro. Ahora la palabra, yo puse ahí Strong 1809, para que puedan buscarlo, para que ustedes vean que no se está inventando nada. Busquen la palabra esa de Lucas 22, capítulo 32, perdón, Lucas 22, versículo 32, y ahí está la palabra ha pedido, Satanás ha pedido, y figura en el Strong 1809, y miren lo que dice, gente. A mí me impactó muchísimo esto. No pensaba que podía ser así. Me llevé una sorpresa. Miren esto. Significa completamente fuera de, sigue diciendo, solicitar una completa entrega total. Miren lo que implica. Satanás pide que Pedro sea quitado por completo de las manos de Dios y puesto totalmente en su poder. ¡Wow! Me llenó de asombro. No lo hubiera imaginado. Me llenó de asombro. Donde Satanás se presenta delante de Dios, porque Yahshua dice, Satanás te ha pedido. O sea, lo que Satanás está pidiendo es que Pedro sea quitado por completo de las manos de Dios, sin cobertura, sin protección, y puesto totalmente en las manos de Satanás. ¡Guau! Tremendo. Ahora podemos decir, hey, esto puede ser cierto. Esto puede pasar. Bueno, yo no quiero que se haga tarde, pero a mí me encantaría poder decir, a ver, gente, díganme acá en el chat, comenten si puede pasar, no puede pasar, base bíblica, sustento bíblico, pero se va a hacer muy tarde. Pero claro que puede pasar. Claro que puede pasar. Vamos, por favor, anótenlo, vayan para allá. Vamos al libro de Job. Job capítulo 2. ¡Wow! Tremendo. Job capítulo 2. Vuelvo a decirle, gente, uno hace esto con la intención de que, Señor, hazme entender. Señor, hazme conocer. Señor, no me dejes en la ignorancia. Señor, quiero conocer. Pero, Señor, quiero conocer porque tengo la intención de revertir en mi vida lo que deba revertir conforme tu enseñanza. Entonces, estas cosas empiezan a suceder, gente. Aquellos que realmente queremos conocer la palabra, la voluntad del Señor. Aquellos que realmente queremos conocer cuál es el diseño de nuestro Padre, cuál es el plan, por qué y para qué funcionan ciertas cosas. Entonces, papi no va a tener ningún problema en revelarlas. Porque ese es su diseño también. Es parte de su voluntad. Revelar su verdad y que su pueblo la tome con la intención de practicarla, con la intención de revertir esta situación mía hoy, ¿sí? Y poder volcarme
hacia lo que Él dice, hacia su palabra, hacia su verdad, hacia lo que Él enseña. Por eso empecé diciendo, Señor, muéstrame el camino por el que tengo que andar. Porque seguramente, Señor, he andado por un camino que no es el correcto. Entonces muéstrame, te lo ruego. Porque tengo la intención de que cuando tu verdad venga a mi vida, cuando tú me muestres ese camino, yo me monte en él. Yo me cruce y tome el camino correcto. ¿Me entienden? Y bueno, cuando hay esa intención, entonces el Padre comienza ese proceso en nuestras vidas. Y el Padre me llevaba aquí. Job, capítulo 2. Conocemos la historia. Y el que no, por favor, lea el capítulo 1 y el capítulo 2 y se va a sorprender. Cómo Dios le dice, Dios estaba con los ángeles y de pronto se presenta Satanás. Hay un diálogo ahí, Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Dios le dice, ¿has visto mi siervo Job? ¡Wow! No hay otro como él en la tierra. Y Satanás comienza así, está todo muy bien, porque ¿sabe qué pasa? Job tiene todo, Job está rebendecido, vos lo cercaste, has puesto un vallado de protección, como un campo de fuerza alrededor de él. Entonces, claro, ¿cómo no va a estar? Y en la primera parte le dice, seguramente Job, si perdiera todo lo que tiene, seguramente blasfemará en tu propia cara. Y Dios le dice, bueno, dale, todo lo que él tiene lo entrego en tus manos. Tremendo. Y vemos después. Nosotros pensábamos que era el perro y el gato nada más. No. Lean la historia, por favor. Pero aquí en el versículo 2, esto va mucho más allá. En el capítulo 2, perdón, va mucho más allá. Y le dice, ¿has visto mi siervo? Que pese a que tú le quitaste todo lo que tenía, él no blasfemó, sino que conserva su integridad. Sí, ¿sabe qué pasa, Dios? Está todo muy bien, pero porque él más allá de que se ha perdido todo, su vida, él está sanito, él está súper bien. Y miren esto, por favor. Capítulo 2, versículo 6 del libro de Job dice lo siguiente. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job, miren esto, está en tus manos. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. ¡Wow! Tremendo. Miren esto. El mismo verso, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, muy bien, haz lo que quieras con él. Haz lo que quieras con él. Pero no le quites la vida. Tremendo. Entonces, cuando vemos el libro de Lucas, que Satanás dice, hey, quiero que me lo entregues a Pedro por completo. Quiero que lo pongas en mi poder y retires tu mano. Que me lo entregues completamente. Solicitó una entrega completa para ser puesto en las manos de Satanás. Para hacer caer sobre él su poder. Tremendo. Tremendo. Y Dios se lo permite. ¡Wow! ¡Wow! Gente, y esto me lleva miren esto. Déjenme ir, por favor, de nuevo al libro de Lucas. Lucas 31. Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos. Él ha pedido zarandearlos. Busque la palabra. Zarandear. Y miren esto. Zarandear implica tamizar, desde el punto de vista bíblico, tamizar para que por agitación probar la fe de uno al borde de la destrucción. Gente, no lo estoy inventando, por favor.
busquen en el libro, en el diccionario Strong, y ahí viene todo lo que yo les estoy diciendo. Se los digo así para que ustedes puedan corroborar el mensaje, para que ustedes puedan ir a buscar eso. A ver si se sorprenden igual que yo. Tamizar, para que por agitación probar la fe de uno al borde de la destrucción. Así lo pidió Satanás. Quiero que me entregues por completo a Pedro. Quiero que me lo des a mí, que lo pongas en mi poder. ¡Wow! Se los parafraseo, porque quiero llevarlo al borde, que esté al borde de la destrucción. Y ahí yo lo uno, ¿no? Un poquito con, pero no le quites la vida, como le dijo allí a Job, ¿sí? Pero no le quites la vida. Yo te lo pongo en tus manos. Haz lo que quieras con él, pero ojo, no lo mates. Ojo, no le quites la vida. Y yo estoy seguro que de la misma manera dijo aquí en el caso de Pedro. Al borde de la destrucción, pero sin destruirlo. Te prohíbo que lo destruyas. Llévalo hasta el borde, no hay ningún problema. Pero te prohíbo que lo destruyas. Tremendo. Miren. Pero yo he orado por ti para que tu fe, emuná en hebreo, pistis en griego, una fe obediente, una fe que muestra fidelidad. Dios quería probar la fidelidad de Pedro. He orado y he rogado por ti para que tu fe no falte. Y ahí la palabra falte implica, según el original, fallar por completo. Pedro, Satanás los va a zarandear. Satanás va a venir y te va a llevar al borde de la destrucción, sin destruirte. Te va a llevar hasta el borde. Pero he orado, he rogado por ti, para que tu fidelidad no falle. Pedro, para que no falles por completo, en ese momento, estando al borde. Gente, ¿se entiende, no? Entonces ahora vamos allá al libro de Mateo, donde dice, aquel que oye mis palabras y las pone por obra, es un hombre prudente, que construyó su casa sobre la roca, para que cuando el río crezca, las olas y el viento golpeen, azoten con fuerza esa casa, esa vida, ese ser. Tremendo. Con todo, dice la versión, con todo, esa casa no sea ni siquiera movida de ese lugar. ¡Wow! ¿Me entienden? ¿Me entienden, gente, por qué la necesidad de poner en práctica lo que vamos aprendiendo? Que no es solamente hablar y decir, wow, ¿cuánto conocimiento tengo? Bien, perfecto, pero ¿cuánto de ese conocimiento estás aplicando a tu vida? ¿Sabes por qué? Porque si no aplicas ese conocimiento a tu vida, el Señor nos dice, va a venir el viento fuerte. Hey, van a venir las crecidas. Las olas van a golpear con ímpetu. Dice la versión Reina Valera. El Señor nos está diciendo, hey, viene. Yo los comparo con un hombre que cuando creció, el Señor nos está diciendo, creció el río y yo levanté la casa y la saqué de ese lugar y la corrí y la llevé a un lugar alto para que el agua no le pegue. No está diciendo eso. El Señor lo que está diciendo es, los ríos van a crecer. Las olas van a pegar con ímpetu. Los vientos van a azotar. Pero si escuchaste y pusiste en práctica lo que has escuchado,
entonces tu casa no se moverá, porque van a ser zarandeados. Porque Satanás va a venir a pedirlos, a pedirlos. Va a venir. Los va a llevar al borde de la destrucción, sin destruirlos. Pero lo voy a permitir. ¿Me entiende, gente? Hay algo tremendo y no voy a meterme ahí ahora, pero vamos a dedicar un viernes y un sábado completo, ¿sí?, al tema del rapto. Al tema del rapto. Donde muchos están esperando, porque ya, en cualquier momento, antes de que la cosa se ponga fea, yo soy llevado. Soy llevado, el Señor me agarra, me levanta, me lleva, para que el viento y la ola no peguen con ímpetu. No nos enseña eso en la palabra. La palabra nos enseña que nosotros vamos a ser raptados, llevados, levantados, para no recibir la ira de Dios. ¿Me entienden? Para ser salvos de esa ira que va a venir sobre este mundo al final de la gran tribulación. Por eso digo, es complicado y no quiero meterme ahí. Pero el rapto no va a ser antes de la tribulación, mi gente. El rapto no va a ser antes de la tribulación. La palabra nos enseña bien en qué momento va a ser el rapto. Según las fiestas. Lo hemos hablado, pueden buscar los videos. Va a ser al final de la gran tribulación. El Señor nos dice ahí, va a venir la ola. Satanás va a venir a zarandearlos. Satanás va a venir, los va a pedir, y le voy a dar permiso, los va a llevar al borde de la destrucción, sin destruirlos. Pero tranquilo, he orado, he clamado, para que en ese momento tu fidelidad no falle por completo. Gente, el Señor nos ha dejado la historia bíblica para que sepamos las cosas que nos están pasando, para que sepamos las cosas que nos van a pasar. Tenemos que saberlo. No podemos ignorar esto. Porque muchas veces nos encontramos con, Señor, líbrame de eso. Y no nos va a librar de eso. Tenemos que pasar por eso. Es necesario para que pasemos por eso. ¿Saben por qué, gente? ¿Saben por qué? Y ahí lo sigue diciendo después. En el versículo... En el mismo versículo 32 del capítulo 22 de Lucas, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y después sigue diciendo, y tú, cuando hayas vuelto a mí, Yeshua ya sabía. Yeshua ya sabía lo que iba a pasar con eso. Pero Yeshua lo dice, Pedro, una vez que hayas vuelto a mí, esto es tremendo, ve y confirma a tus hermanos. Y mañana vamos a hablar acerca de la palabra una vez vuelto. ¿Qué es lo que quiso decir el Ruach con eso? Confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que el Ruach nos enseña con eso? Pero gente, si Pedro no hubiera pasado por lo que pasó, no hubiera podido confirmar. Porque no hubiera habido un vuelto. Cuando tú vuelvas a mí, ¿qué palabra hay allí? ¿Cuál es la palabra que se utiliza allí para Pedro? Una vez que vuelvas a mí. Es tremendo lo que el original dice. Entonces, Pedro, me serás un instrumento para confirmar a tus hermanos. Gente, recuerden que los procesos son para preservación. Para preservación. El mismo Satanás es una herramienta en las manos de Dios
para purificarnos, para zarandearnos, para probarnos, para ver cómo está nuestra fe, para ver si tenemos la fe que tienen los demonios o si tenemos esa fe obediente, esa fe emuná, esa fe fiel. Señor, permanezco fiel, inamovible, como aquel hombre que cavó su casa, que construyó su casa sobre la roca. Señor, que vino el viento y quiso venir la destrucción sobre mi vida y no pudo destruirme. Porque escucho, pero la aplico, la pongo en práctica en mi vida. Tremendo. Gente, necesitamos los zarandeos. Pedro necesitaba ese zarandeo. Miren lo que dice, por favor, allí en el versículo 33. Dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Y recién, en el versículo anterior, el Señor le decía, Pedro, mira, yo sé lo que va a pasar, pero cuando vuelvas, Pedro no entendió. Pedro creía que estaba parado en ese muná, que estaba parado en esa pistis. Pedro creía que, wow, Señor, hasta la muerte contigo. Pero cuando fue probado, naranja Fanta, cuando fue probado, ¿qué pasó? Su emuná, su fidelidad, falló por completo. Entonces, Pedro decía, hablaba muy lindo, y quien pudiera escuchar a Pedro hubiera dicho, wow, Pedro, yo quiero ser como vos. Pero sin embargo, Pedro tenía que ser procesado. El Señor sabía dónde estaba parado Pedro. El Señor lo sabía, claro que sí. La prueba no viene para que el Señor sepa dónde yo estoy. La prueba viene para que yo mismo me dé cuenta dónde estoy parado. Para que yo mismo me dé cuenta de que, wow, hablo muy bonito, pero cuando las papas queman, entonces no actúo conforme al corazón del Padre. ¿Se entiende, gente? Los procesos, los zarandeos son necesarios. Son para preservación de vida. Si Pedro no hubiera sido zarandeado, si Pedro no hubiera sido llevado al borde de la destrucción, entonces no hubiera podido confirmar a sus hermanos. ¿Me entienden? La historia no hubiera sido otra, pero es como que suena lindo el hecho de decir, tal vez la historia hubiera sido otra. Tal vez sí hubiera sido otra, no con respecto al propósito de Dios. El propósito de Dios se cumple. Conmigo o sinmigo, dijo alguno una vez. El tema es, Dios quiere hacer algo conmigo. Pero si yo no estoy dispuesto, si yo no me pongo en la brecha, si yo no me entrego por completo en sus manos, si yo no tengo la intencionalidad de cambiar el camino, si estuviera errado, entonces mi historia va a ser muy diferente a la que el Señor había determinado para mí. ¿Sí? Su plan se va a cumplir, sí o sí, pero mi historia cambiaría. Tremendo, gente, ¿no? La verdad que cuando uno se pone a profundizar en la palabra original. Recuerden, gente, que los que tradujeron la Biblia no tuvieron revelación, ¿sí? Buscaron una palabra que concordara, ¿sí? Una palabra que se tradujera, que se pudiera transliterar o traducir al castellano sin revelación. Entonces necesitamos volver al original, necesitamos volver a la fuente, necesitamos conocer no lo que está traducido al castellano, sino lo original que salió de la boca de nuestro Padre, para poder nosotros aferrarnos a ello y no aferrarnos a una traducción, sino aferrarnos a lo que Papi nos quiso decir y enseñar a través de esto que, pese a todos los embates que ha tenido durante siglos,
aún permanezca. Gente, ustedes imagínense lo importante que es este libro, que en algunos países del mundo se están quemando. Yo no sé si ustedes lo sabían. La intención es hacer desaparecer de la tierra la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia con eso? En otros lugares, si encuentran una Biblia en tu casa, ¿sí?, no solamente queman el libro, te asesinan a vos y a tu familia. Entonces, ¿qué es lo que encierra este libro? Yo pudiera tener cualquier otro libro. Podría tener el Corán. Podría tener el libro de la Atalaya de los testigos de Jehová. Podría tener el libro para practicar magia negra. Podría tener un libro que diga cómo asesinar a tu vecino y no pasa nada. Pero sin embargo, si te encuentran una Biblia, te asesinan a vos y a los tuyos en otros países del mundo, estoy hablando, ¿no? Digo, hey, ¿qué es lo que hay encerrado acá? Que están tratando de hacer lo posible para sacarlo de circulación, para que ya no esté más en ninguna casa. ¿Qué es lo que encierra este libro? ¡Hey! Y esto encierra algo que va mucho más allá de la simple traducción. Es el diseño de nuestro Padre. Es lo que sale directamente de su boca, que es capaz de transformar nuestras vidas por completo. Tremendo, gente. ¡Wow! Al punto que el Señor le dice anteriormente a Pedro, le dice, Pedro, ¿qué revelación que has tenido? Mi Padre te la ha dado. Pedro, déjame decir esto, sobre esa revelación que mi Padre te dio, las puertas del Hades no van a prevalecer ante el avance de mi quejilá, de mi comunidad de creyentes. Cuando escudriñamos este libro, cuando estudiamos este libro, cuando nos metemos adentro, cuando vamos profundo, cuando nos sumergemos en sus profundidades, entonces, gente, eso nos va a traer revelación a nuestras vidas. Y las puertas del infierno no prevalecerán ante tu avance, ante tu encomienda, por la revelación que portás, por lo que se te ha sido enseñado y estás practicando. ¡Wow! Tremendo. Así que miren si no vale la pena estudiarlo a profundidad. Claro que sí, escudriñarlo. Quiero dejarlo acá, pero mañana vamos a leer acerca de que una vez vuelto, Pedro confirma a tus hermanos. Y vamos a ver por qué fue necesario el zarandeo en la vida de Pedro y por qué es necesario el zarandeo en nuestras vidas hoy también. ¿Sí? Ahí lo dejamos. Gente, les mando un abrazo gigante. Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por estar ahí conectados. El que puede, por favor, comparta este video, pues seguramente hay alguien que necesita escuchar algo así. Así que los invito, ¿no?, por favor, a poder compartirnos sus redes sociales. Un abrazo gigante. Dios me los bendiga muchísimo. Pasen una noche maravillosa. Y mañana, entonces a las 9 de la mañana, nos encontramos de nuevo por este lugar. Un abrazo gigante, bendiciones para todos. Adiós, adiós.